cada 3 mujeres que llegan a la edad de la menopausia puede desarrollar osteoporosis. Osteoporosis significa que el hueso tiene más poros que lo normal. Y cuando se estudiaban los huesos de las personas que morían añosas, la mayoría de ellas tenía más poros en el hueso. Por eso el término osteoporosis viene de los estudios de los esqueletos hace unos 100 años. En verdad, en ese momento no se consideraba que la osteoporosis podía ser una enfermedad, y es así que muchos años se la consideró un estado que tenía que ver con vivir más años. Entonces, cuando uno vivía más años, podía tener más poros en el hueso, su piel era diferente, su forma de caminar era diferente, había problemas en la visión, hay problemas en los dientes. Pero como la expectativa de vida sigue creciendo, y en este momento en nuestros países, en las mujeres alrededor de 76 años, la cantidad de gente que llega a esa edad cada vez es mayor. Por lo tanto, en los últimos años, todos estos procesos que solo se consideraban ligados a la edad, tratan de entenderse a fines de que, además de vivir más años, tengamos mejor calidad de vida. Entonces todo lo que se pueda hacer por mejorar la calidad de vida a medida que pasan los años da lugar a preocuparnos por la osteoporosis. En verdad, la osteoporosis no duele, y en general esto lleva a una gran confusión, porque la gente que tiene dolores habitualmente de rodillas, de caderas, de hombros, de codos, de manos, o aún a veces de columna, dice: no tendré osteoporosis. Y en verdad eso responde más a problemas de artrosis, que es una enfermedad que afecta al cartílago, y no de osteoporosis. Es bueno que la gente consulte al médico cada vez que le duele alguna articulación o que tiene un problema en el hueso, pero además que piense que aunque esté tomando algún remedio para que no tenga dolor, quizás tenga osteoporosis igual, porque uno puede tener una osteoporosis aún hasta grados muy avanzados y la mayoría de las veces no va a tener ningún síntoma clínico. Alertar y educar a la gente respecto de la osteoporosis fue uno de los motivos más importantes de los últimos 10 años, porque como hay tanta gente que puede tener osteoporosis, cuanto más informada esté, tiene más posibilidades de recurrir al médico y de esa manera cuidarse. Ahora uno se mira uno al otro y dice: bueno, ¿quién tiene osteoporosis de todas estas mujeres que están aquí en una reunión? Pero yo le voy a dar 3 o 4 parámetros o puntos que les va a ayudar. Por ejemplo, si una mujer bajó su estatura, o sea, perdió talla, o sea, que cuando se mide tiene más una pérdida mayor a 5 centímetros de lo que ella medía cuando era joven, 20, 30 años, tiene altas chances de tener osteoporosis. Tal es así que uno las ve más pequeñas en las abuelas y dice: con los años me achiqué. También se ve fácil en la forma de vestirse, y es común que se vayan poniendo la pollera cada vez más arriba, y tanto en el hombre, que usamos los pantalones más arriba, como las mujeres que usan las polleras más arriba, porque dicen: me queda larga la falda, me pongo esta pollera y antes me llegaba a la rodilla, ahora me llega a mitad de la pierna. Entonces se la van subiendo. O sea, perder altura más de 5 centímetros no quiere decir que tenga osteoporosis, pero es bueno que se haga un chequeo de salud en ese aspecto. Uno pierde altura con la vida, todos perdemos altura porque los discos que separan cada vértebra se van achicando, pero eso puede ser 3, 4 centímetros, más de ello no. Entonces todas las que pierden altura en forma exagerada deberían consultar a su médico. Otra cosa que es bueno para tener en cuenta es recordar
a qué edad dejaron de menstruar, que se llama menopausia, o sea, la última vez que menstruaron. Si una mujer tuvo su último periodo menstrual antes de los 45 años, 44, 42, 40, 38, debe ir a su médico, porque desde que la mujer deja de menstruar el riesgo de osteoporosis aumenta. Entonces, si hay dos mujeres de 60 años, pero una dejó de menstruar a la edad natural, que son 50, y otra dejó de menstruar a los 40, la que dejó de menstruar a los 40 tiene casi el doble de chances de tener osteoporosis que la que dejó de menstruar a los 50. No solamente que hayan dejado de menstruar temprano, sino muchas mujeres a los 37, 38 años empiezan con irregularidades menstruales, pierden un ciclo, tienen dos, comienzan a tener que usar alguna medicación para regularizar su ciclo. Eso se llama falla ovárica precoz en medicina, pero esa mujer tiene que tener... yo recuerdo que a los 40 años ya empecé a tener problemas con el periodo. Esa mujer tiene que consultar a su médico. Tercera cosa para tener una idea de quién puede tener más riesgo es pensar en su mamá. O sea, si una mujer recuerda que su mamá o que su abuela, a medida que pasaron los años, se iban haciendo cada vez más chiquitas, se encorvaron hacia adelante o se fracturaron la cadera o la muñeca, tiene más riesgo genético de tener osteoporosis. Esas tres cosas son las que uno debe tener en cuenta en la medida que decir, bueno, yo tengo osteoporosis, ¿puedo tener osteoporosis? Esos tres factores son muy importantes. Hay otros factores que también son importantes, que uno puede tener osteoporosis. Por ejemplo, porque tuvo muchos trastornos menstruales en su vida, tuvo dificultad para embarazarse, pasó muchos años sin menstruar, fue muy delgada, a lo mejor tenía anorexia nerviosa y no le hicieron el diagnóstico. Son esas mujeres que siempre estuvieron flaquita y les costaba aumentar de peso. Las mujeres que usaron corticoides porque tenían asma, porque tenían alergia por mucho tiempo. Las mujeres que usaron medicación para la glándula tiroides. O sea, hay una serie de causas a su vez médicas que pueden llevar a tener osteoporosis, pero en general las causas generales son pérdida exagerada de talla o de altura, haber dejado de menstruar temprano en su vida y que recuerden a algún familiar que pueda haber tenido osteoporosis. Esas son las tres causas más importantes para revisar. Ahora, si ustedes me dicen, a mí me pasaron las tres cosas, perdí talla, dejé de menstruar a los 40 y mi mamá se fracturó la cadera, ¿debo tener osteoporosis? No sé. La presencia de todos esos factores de riesgo es un riesgo más, pero no es una condición necesaria. O sea que si les pasó ello, consulten a su médico, no significa que seguro tienen osteoporosis. Y por otro lado, las que no le pasó nada de ello, o sea que dejaron de menstruar a los 50 años, no perdieron talla y no recuerdan que ningún familiar se haya fracturado, también deben consultar, porque a veces la osteoporosis se da aún en pacientes que no le pasó ninguna de esas cosas. Para saber si uno tiene osteoporosis, tiene que ir al médico y el médico le tiene que decir qué estudios se tiene que hacer. Es cierto que la densitometría nos dice cuánto calcio hay en el hueso, pero la densitometría solo no es suficiente, porque hay otros estudios, hay que hacer un estudio de laboratorio, hay que sacar una radiografía, que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico de osteoporosis. La osteoporosis hoy en día tiene prevención y tiene tratamiento. La osteoporosis tiene prevención y tiene tratamiento. Hace unos años atrás uno era como... no tenía estas posibilidades actuales. O sea, aún teniendo osteoporosis, aún que la osteoporosis esté avanzada, hoy en día existen un sinnúmero de tratamientos que se pueden utilizar.